O sea, es un país, vean, aquí en este país, como se dice vulgarmente, perdónenme que sea tan vulgar con esta frase, no se gana, pero se goza. O sea, aquí un buen hornado en lo que es Quito, la comida lojana que es exquisita, los famosos roseros de Cuenca y esa comida cuencana que es igualmente exquisita, la comida manabita, la comida guayaquileña, la comida riobambeña, la comida de tantos sitios, las carnes coloradas de Imbabura, los paisajes que tiene el Ecuador, la policromía del paisaje, todo es hermoso, pero carajo, o sea, Dios por habernos dado un país tan bonito también nos castigó con la gente. Entonces, tenemos que soportar este tipo de barbaridades. Pero también, ¿por qué soportamos? Porque el pueblo no hace el menor esfuerzo por mejorar su calidad de educación política, su conciencia. Entonces, le va a dar lo mismo. Es mucha gente que debe decir, a mí qué me importa de los paraísos. Tema de allá, ya que se maten. Pero mañana, cuando por la aplicación de la política económica, que es otro tema que no lo hemos analizado, cuando por la aplicación de la política económica, mañana se rompa la dolarización, entonces ahí sí, que el Estado me devuelva lo que yo tenía en los bancos. Preocúpate, hijito. ¿Qué dice? Las maniobras que buscan destitución del presidente se quedan sin apoyo. A ver, no son maniobras, no sean imbéciles. Es un informe de una comisión que si bien ya están reculando otras bancadas, no quiere decir que son maniobras, porque entonces 105 votos de la Asamblea que consideraron que esto había que analizarlo, porque era un tema que ha generado conmoción social. Entonces, eso era una maniobra del legislativo y de 105 diputados. Ahora que después, primero crearon el problema para después ofrecerse como solución del problema. Alguna vez decía Pareja Díaz Canseco, que se crean dificultades para después vender facilidades. ¿Qué dice luego? Representantes de la izquierda democrática, cuando no, Partido Social Cristiano van y parte de Pachacutic, cuestionaron a la Comisión de Garantías que habla de grave conmoción interna. ¡Ignorantes! Si no es el informe el que habla solamente de grave conmoción interna, habla de la resolución del Pleno que les encargaron analizar cuando dice que se ha generado conmoción social en el Ecuador, que es lo mismo que conmoción interna. Estos son los periódicos. Y así se confunde a la gente. Y esto es lo que tú, ecuatoriano, es lo que se llama los inputs. Esto es de lo que tú te estás nutriendo permanentemente el cerebro. Esto es lo que te alimenta, las mentiras. Entonces, cuando yo un día le decía a una persona, hace mucho tiempo, cuando conversábamos de algún tema, y comenzó a hablar como loro en una reunión que teníamos, y le dije, verás, yo solamente con escucharte te puedo decir qué lees y qué oyes y qué ves. Tú lees El Comercio, pasas a Ecuavisa y luego a Radio Democracia. ¿Estamos? Y me dijo, sí. Entonces, es lo que tienes acá arriba. No tienes más que eso. No has aprendido a pensar. Entonces, ese es el papel de los medios. Entonces, maniobras. ¿Cuáles maniobras? O sea, la resolución de la Asamblea Nacional, o fue una tomadura del pelo, hablemos claro. Fueron maniobras. Pero viene un tema que es importante que lo diga. Es un tema que es importante que lo diga, que es este, para que ustedes lo piensen. ¿Cómo es esto que el Banisi Bank, que todavía funciona en Panamá, y cuyos propietarios son el Banisi Holding, este Multi-BG, que es de Lazo directamente, Banisi International Foundation? O sea, Lazo en definitiva es Banisi Bank, punto. Una parte estará en nombre de terceras personas. ¿Qué es el Banisi Bank? El Banisi Bank tiene 5 cajeros automáticos en el territorio panameño, 5 cajeros. Pero tiene 468 millones de dólares en depósitos. Esto lo dice un dato de información que lo trae publicado Latindad, Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, publicado el 31 de octubre del 2021. Entonces, tiene 468 millones de dólares en depósitos. Pero luego
Y dice, esto indica que los principales servicios financieros que presta Banisi no se desarrollan en Panamá. Claro, pues, no es que tienen cuenta correntistas, es para otro tipo de cosas este banquito. Por eso es que en esta nota de prensa de la Tindad, dice que el balance más reciente del Banco Banisi, a junio del 2021, que es hace poquito, publicado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, la gran mayoría de los depósitos provienen de extranjeros. Entonces, tú que eres ecuatoriano y que debes tener claro las cosas cómo se hacen. Si de estos depósitos que hay en Panamá, la mayoría provienen de extranjeros, pregunta del millón, ¿cuántos serán de ecuatorianos? Porque no es que van a ser de costarricenses, de dominicanos, de peruanos. Tiene que haber un componente alto de ecuatorianos. Y esos deben estar que se les hace, como saben decir vulgarmente, que les da ñáñaras, que deben estar que se mueren, porque saben que si se abre esas informaciones, va a aparecer Raimundo y todo el mundo que ha ido a poner la plata en el Banco de Lazo en Panamá. Y entonces de pronto a más de uno de los asambleístas o de los gentes que están incidiendo en la política ese rato, les deben haber dicho, si tú quieres nos hundimos, pero te hundes vos también porque vas a salir en tal o cual parte con propiedades en paraísos fiscales. Entonces, todo esto explica el grado de podredumbre que hay en el Ecuador. Y después, cuando ya no tienen nada más que decir, entonces, no, lo que pasa es que no le vamos a dar un gusto a los desestabilizadores. Pero, a ver, a los desestabilizadores, y dan a entender que esos son la gente de UNES, con quien yo no tengo la menor relación. Yo no estoy con ellos. Ni los defiendo, he sido un crítico y he seguido siendo un crítico de lo que ellos hacen. Pero viene un tema. O sea, esta investigación la ordenó el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿De qué están hablando? El Pleno de la Asamblea Nacional es el que ordena esta investigación. No ordenan los desestabilizadores ni los que quieren acabar con el Ecuador. Esto lo ordena el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, sean un poco serios. Periódicos, medios de comunicación, políticos y toda la gente que nos están queriendo tomar del pelo, a todos los ecuatorianos con este tema, porque este es un tema que lo decide, en este caso, el Pleno de la Asamblea Nacional con 5 votos, dentro de los cuales votan todos los socialcristianos a favor de esto, de que se investigue, menos uno de los socialcristianos, que es Rubén Zambrano. Y de pronto, es que esto nos está llevando a la desestabilización y al Estado, y a destruir el Estado de Derecho y al caos. Y entonces, ¿para qué le pidieron a la Comisión de Garantías Constitucionales que haga esta investigación? ¿Para qué le pidieron? Para tomarnos del pelo, para tener el pretexto de que esto está así y de que ahora sí, ¿cuántos mensajes habrá recibido la gente que está comprometida con este tema, diciéndole, pero no te preocupes, nosotros tenemos el antídoto? Yo sé que te van a morder, pero nosotros tenemos el antídoto y te salvamos. Entonces viraron, como dice el pueblo llano, se viraron como tripa. Pero aquí voy a leer un tema que es importante como colofón de este tema. La Corte Constitucional dictó una sentencia a propósito del caso Yunda, pero que es una sentencia que no rige solo para el caso Yunda, sino que aquí hay conceptos que rigen para cualquier caso. ¿Qué es lo que dice? Porque hay que diferenciar lo que es el control político del control jurídico. Este es un caso de control político, el caso de Lazo. El caso Pandora Papers es un caso de control político, que de pronto quieren darle un matiz de que es un caso de derecho. No, es un caso de control político. ¿Qué dice la Corte Constitucional en esta sentencia el 29 de septiembre de 2021? El control político institucional es efectuado por órganos políticos en función de criterios de representación popular, mientras que el control jurídico es efectuado por jueces con conocimientos jurídicos especializados e investidos de jurisdicción. Y luego dice, el control político es esencialmente de carácter subjetivo
en cuanto se fundamenta en criterios de libre apreciación, oportunidad y confianza política, mientras que el control jurídico es de carácter objetivo en cuanto el juzgador se encuentra sujeto al ordenamiento jurídico preestablecido y a la técnica jurídica. Y finalmente, esto es largo, pero tengo que yo ahorrar tiempo. Dice, en un proceso de control político, por la naturaleza propia de estos, no se puede manejar un estándar igual ni rígido al que se maneja en un proceso jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que Jaime Nebot un poco quiere darnos a entender que en este caso hay que manejar el caso dentro de la ortodoxia jurídica, como que si son jueces los que están juzgando. Este es un proceso político. La muerte cruzada es un proceso político y es el procedimiento más expedito. Es el más expedito para evitarse el dictamen de la Corte Constitucional, que no saben por dónde va a salir ese dictamen. Porque uno está pensando que van a aplicar la Constitución y salen por cualquier lado. Entonces, para evitar esto, igual que en el enjuiciamiento político, entonces tienen expedito el camino, pero comienzan a aparecer negros nubarrones. Pero yo no me preocupo mucho en términos de lo que está pasando. Porque si tú, pueblo ecuatoriano, eres consciente de lo que está pasando, esto es una clase de educación política para que tú mejores tu conocimiento y comiences a entender cómo se manejan los actores en la vida política de Ecuador, cómo en procesos otros, como en el caso de Freddy Carrión, que no había por dónde irse, pues lo destituyeron porque habían los votos y punto. Pero acá no, aquí esto tiene que primero tener el informe de la Contraloría. Si no había el informe de la Contraloría, no procedíamos. Y de la Fiscalía también. Y entonces renuncia. Y lo más chistoso de todo esto, pero lo que causa hilaridad es lo de Jaime Nebot, que con esto se está violentando la voluntad popular expresada en las urnas en la elección del presidente y de los asambleístas. O sea, entonces no hay la muerte cruzada, Jaime Nebot. O sea, no se puede aplicar nunca, porque es obvio, si se aplica la muerte cruzada, no me refiero a Lazo, no a cualquier presidente, o a un vicepresidente que también se le puede aplicar. Si se le aplica la muerte cruzada, entonces, sencillamente, en este caso se está violentando la voluntad popular expresada en las urnas. Entonces, ¿para qué existe el artículo 130 de la Constitución? Y lo mismo si se lo destituye, en base al artículo 129 de la Constitución. ¿Para qué existe el 129? Si mañana con el juicio político, si encuentran una causal contra Lazo y lo destituyen, también están violentando la voluntad popular expresada en las urnas que eligió a Lazo. Pero ese es justamente el juego de la democracia, que contempla la posibilidad de una destitución del presidente. Y si se le aplica la consulta popular del 19 de febrero del 2017 y la ley orgánica para la aplicación de esa consulta, también contempla destitución. Y entonces con esa destitución tiene que irse a la casa y entonces según Nebot se estaría irrespetando la voluntad popular expresada en las urnas. Vayan con ese hueso a otro perro. Dejen de ser sapos, dejen de ser vivos, dejen de tomarle el pelo al Ecuador.